realmente me conmovió ver a muchos también conocidos y amigos y ver la evolución en el tiempo y ver que lo que en algún momento era una cuestión de fe, hoy empieza a ser, como decía Enrique Leff, un optimismo basado en saberes, ¿no? Así que eso me gustó. Y después felicitaciones al Club de Roma, estamos cerrando 2 jornadas tremendas que son, creo, un lujo en un contexto muy adverso en todo sentido, global, local, geopolítico, narrativo. Y acá estamos poniendo el cuerpo, el corazón, dándole batalla. Hubo provocación, hubo inspiración, hubo reflexión. Así que bueno, también celebrar eso al Club de Roma. Bueno, y estamos acá con un panelazo. Arrancamos, Damián. A ver, mi pregunta formal que yo tenía anotado acá era, leo la formal, pero te voy a hacer la informal, ¿no? ¿Qué están haciendo en concreto desde Rifores Latam para activar la regeneración y cómo se traduce eso en la práctica en intervenciones con impacto real sobre los territorios? Esa sería la formal, ¿no? La informal es, estás en un asado con amigos y salta uno que dice, él trabaja en regeneración. Dice, ¿qué es eso? Verso, ¿no? Contale lo que estás haciendo por el planeta, ¿no? Como todos estos garcas, chistes. Y te dice, no, pero dale, contale, te escuchamos. Bueno, te escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros desde Rifores lo que estamos haciendo es reinventando el modo en el que se pueden restaurar ecosistemas, basándonos en una premisa que es trabajar con regeneración natural asistida. Como dice nuestro director de ciencia, la naturaleza no está rota, pero muchas veces necesita que la ayudemos. Así que abordamos el desafío de cómo reforestar bosques a gran escala. Cuando pensás en hacerlo con los métodos tradicionales, es muy difícil poder escalarlos. Tenés que producir árboles en vivero, posteriormente llevarlos al terreno, y cuando la topografía se pone difícil, es muy complejo y muy costoso. Nosotros, a través de la combinación de biotecnología, drones y análisis ecosistémico, estamos escalando esos proyectos de restauración, reinventando el modo en el que se pueden reforestar bosques, y lo que hacemos principalmente es trabajar con biotecnología, en donde tomamos semillas de especies nativas, les incorporamos bioestimulantes, todo un consorcio de nutrientes, y las ponemos en una cápsula que está compuesta por biopolímeros, que posteriormente cargamos en drones equipados con tecnología de siembra, algunos de los que vieron ahí, que nos permiten escalar los proyectos de restauración, plantar miles de árboles por día, hacer que sea mucho más rápido y eficiente el proceso, y no tiramos cápsulas al azar, sino que tenemos una plataforma de análisis ecosistémico con el que caracterizamos micrositios y hacemos un match entre el temperamento de la especie, las condiciones del suelo y las condiciones del dosel para maximizar el éxito de la restauración. Esto nació con un propósito muy fuerte, muy grande, que era cómo aportábamos una solución real a un problema concreto, que es el reforestar bosques y a escala de paisaje. Y bueno, y es lo que estamos tratando de resolver. Hoy ya estamos trabajando en Argentina, Bolivia y Brasil. El año pasado hicimos 14 proyectos que van desde la Patagonia hasta el Cerrado en Brasil. Y este año estamos sumando Paraguay y súper entusiasmados. Bueno, qué bueno, gracias. Un aplauso, sí. Acá una de mis maestras y referentes, Maggie, que la tengo ahí, que me enseñó esto fui la primera que escuché, el sentipensar. Y conectaba el sentipensar con también Carlos Briceño, que me encantó esa conexión que hiciste de belleza relacional con las personas, con el territorio, con todo, ¿no? Entonces a veces nos desligamos un montón. Él acaba de contar algo que nos dice, qué interesante. Pero nos cuesta sentir el dolor por el mundo. O sea, venimos de unos incendios que no paran de arrasar nuestro país y destruirlo todo, y que duele, el famoso abrazar el dolor en el mundo, ¿no? Y él está trayendo, junto con un equipo, una solución a ese dolor que tenemos, tanto de la naturaleza como del país. Así que bueno, bien merecido ese aplauso. Y creo que también hay un chivo que están organizando una campaña, y no quiero spoilear, para regenerar justamente todas las áreas quemadas. Así que si a alguien le interesa, no creo que se vaya a expandir de eso, pero después le pueden preguntar. Vamos a ir a Virginia Criado, entonces. ¿Cómo estás, Vir? Bien, acá está. No estás nerviosa, está bien. Ponele. La última vez
Carlos fue testigo que no me acordaba el lugar donde estaba hablando en público y dije mal el nombre del pueblo, así que bueno. Bueno, ponele. Eso sería un turismo muy regenerativo, No, te cuento. tal cual. En Casa de Herrero. Cuchillo de palo. ¿Cuáles son los territorios que están abordando integralmente con un enfoque, vamos con la formal, esa voz sí. ¿Cuáles son los territorios que están abordando integralmente con un enfoque de desarrollo regenerativo en alianza entre la Ciudad Posible y Club de Roma? Bueno, gracias, Pablo. Bueno, entre la Ciudad Posible y la Fundación Club de Roma estamos trabajando en una diversidad de territorios en Argentina. Me gustaría contarles sobre dos en particular. En realidad quería contarles dos experiencias, pero les voy a contar un montón, pero las voy a hacer con este enfoque de territorios, ¿no? Porque un poco volviendo a lo que también decía Carlos y que se viene hablando un montón en estos días, creo que el enfoque territorial es el más importante, más allá de las acciones aisladas que podamos hacer. Y uno de ellos es la selva paranaense, en la provincia de Misiones, que es el ecosistema más biodiverso de Argentina, uno de los más biodiversos de Latinoamérica, pero también uno de los más frágiles y vulnerables. Más del 92% de la mata atlántica a la que pertenece este ecosistema ya fue degradada. Y las consecuencias también sociales y la vulnerabilidad de las comunidades que viven en ese territorio que están asociadas a las causas y consecuencias de esa destrucción. Y el otro territorio en el que estamos trabajando es en la Patagonia, en Puerto Madryn, por suerte todos lugares feos, en Puerto Madryn, donde también tenemos una concentración, o sea, otro lugar de alto valor ecosistémico, donde tenemos una concentración de especies nativas en estado de silvestría, además, que es algo muy raro de ver, y donde más de 4.000 familias dependen directamente de la actividad turística como motor de la economía regional. Entonces, me parecía interesante como traer estos dos territorios a colación, porque estamos concentrando ahí algunos de nuestros trabajos en alianza. En la provincia de Misiones, lo cuento así como en 3 puntos para hacerlo estructurado, pero se van entremezclando un montón. Por un lado, en lo que es conservación efectiva, que muchas veces es el primer paso, porque estamos trabajando en el área de amortiguación de la Reserva de Biosfera Yabotí, uno de los últimos pedacitos que quedan conservados de selva paranaense en el planeta, que es una reserva de biosfera declarada por UNESCO, pero toda su área de amortiguación tiene unos problemas terribles de deforestación por las actividades productivas y también de pobreza y degradación cultural de las comunidades. Entonces, ahí estamos trabajando con un enfoque de áreas protegidas de gestión privada. En Argentina tenemos una red argentina de reservas naturales privadas que concentra iniciativas de conservación voluntaria, donde cualquier propietario privado puede dedicar sus tierras a la conservación y donde estamos sumando voluntades para personas que quieren sumar tierras privadas a conservar y anexarlas a este cordón de amortiguación. La segunda es la restauración ecológica, y acá quería contarles la campaña Metro Cuadrado por Naturaleza que estamos llevando adelante desde Club de Roma, y que no tiene, lo que me lleva al tercer punto, que creo que es el más importante, que es concretamente la regeneración territorial. Hoy trabajar con un enfoque de restauración ecológica aislado no tendría mucho sentido, no sería posible en países de Latinoamérica donde los índices de pobreza son tremendos. Entonces nos pareció importante pensar esta campaña de restauración ecológica con otro enfoque. Y lo combinamos con la agricultura sintrópica, que es básicamente producir naturaleza, restaurar el bosque nativo, pero a partir de la producción de alimentos. Entonces hoy en estas comunidades que están terminan viviendo del monocultivo, están recurriendo a la soja incluso, lamentablemente, porque es una de las únicas commodities que puede mantener su valor. Entonces, pensar en diversificar la producción de alimentos para comunidades que hoy hacen agricultura de subsistencia, pero que están viviendo de 2 o 3 cultivos y se alimentan básicamente a base de mandioca, maíz y algún otro alimento que se puede llegar a producir, pero a la vez pensar en regenerar el bosque nativo, creemos que es la manera más convocante para las comunidades locales de realmente involucrarse con la regeneración y volver a traer más biodiversidad, más agua, menos uso de agroquímicos, porque en estos lugares no se imaginen como en el centro del país donde los paquetes tecnológicos bajan con un montón de precauciones y todo, sino que en Misiones se fumiga generalmente sin protección a mano y con los niños participando de esas actividades. Entonces, pensar en sistemas productivos que reviertan la deforestación de pequeña escala, pero que termine siendo una escala enorme, pero a la vez
generar sistemas productivos de alimentos más saludables, nos parece uno de los únicos, la verdad, caminos posibles. Y la otra actividad más importante que se hace en el territorio, o sea, la otra vocación económica de este territorio es el turismo, y nosotros venimos trabajando con un enfoque desde turismo regenerativo desde hace muchos años, que nos empezamos a formar, a capacitar con Camina Sostenible y a compartir esta mirada. Tenemos la Reserva Margay, que es como nuestro punto de amplificación hacia el territorio, desde donde parte Metro Cuadrado por Naturaleza y varias iniciativas más, donde generamos experiencias transformadoras de turismo regenerativo para que... estoy con poco tiempo. Bueno, y a partir de eso empezamos a acompañar a las comunidades guaraníes, que son una de las comunidades culturales, digamos, que tenemos en la zona, que están en estado de vulnerabilidad extrema. Y con el Club de Roma estamos trabajando en un proyecto que se llama Fortalecimiento del Turismo Regenerativo en el Corredor de la Huella Guaraní, que lo que busca es acompañar a las comunidades en diseñar experiencias que realmente sean transformadoras para quienes los visitan. Y yo lo que me llevo de estos 2 días es, estas personas con las que estamos trabajando en las comunidades no tienen idea de esto que hablaba Eduardo ayer y que hablábamos, y Eduardo hoy, de que mucho del camino para la solución de nuestros problemas está en el conocimiento de los pueblos originarios, pero la realidad es que los pueblos originarios no tienen idea de que nosotros estamos hablando de esto en estas conferencias. Entonces, pienso cómo estas experiencias turísticas realmente pueden ser la vía para estas comunidades para transmitir todo este saber esencial para transformar el camino de la regeneración. Y bueno, me va a quedar contarlo de Patagonia, pero pueden entrar a conocer el programa Refaunar, que básicamente a lo que se dedica es a hacer protección, rescate y rehabilitación de fauna silvestre, porque uno de los mayores problemas es que si bien es el motor de la economía regional, la fauna silvestre y todo, también está expuesta a un montón de amenazas desde la contaminación por residuos plásticos, la caza furtiva, la pesca comercial y un montón de problemáticas más, la degradación de sus hábitats principalmente. Entonces, bueno, el programa trabaja activamente en intentar recuperar esas especies. Un aplauso, un aplauso. Me hace acordar, un amigo me hablaba del efecto pregunta, dispara, ponencia. ¿Viste? Cuando le pregunta, dispara, ponencia, y chivo y todo. ¿Se gastó el tiempo de las 2 respuestas o una? ¿Cómo qué decís, Belén? Bueno, en broma, no, está muy bien, respuestas completas, muy bien. Vamos a seguir con las chicas, ¿eh? Entonces, vamos con Solange. No, está muy bien, Vir, es en tono de humor. Bueno, Solange, entonces, mi pregunta sería, digamos, a partir de la experiencia que vienen recorriendo con la Fundación, ¿no? ¿Cómo puede, Fundación Casara, cómo puede la regeneración ampliar, digamos, su alcance de consideración para incluir también la salud, el trabajo con la comunidad y una nueva relación entre naturaleza y vida urbana? Bueno, muchas gracias, Pablo, por la pregunta. Un poco, me gustaría contarles un poco que la Fundación Casara, tal vez muchos no la conocen, porque nosotros tenemos nuestro foco, nuestro camino recorrido de más de 40 años, pero enfocados mucho en lo que es la salud humana per se, ¿no? Tenemos una fuerte vocación científica y trabajamos como, lo que tratamos es siempre de generar un impacto en la vida de las personas y buscamos cómo podemos potenciar el capital que tenemos científico argentino y transformarlo en soluciones concretas para lo que es la salud y la vida de las personas. En ese sentido, nosotros lo que buscamos es el conocimiento que generamos en nuestros laboratorios no quede adentro, no quede en publicaciones y patentes, sino que realmente llegue y transforme la vida de las personas. En la Fundación somos un equipo de más de 50 profesionales que trabajamos enfocados en lo que es el desarrollo de vacunas, desarrollo de medicamentos de terapia avanzada, biológicos, probióticos que se mencionó también por acá. Bueno, tenemos muchas líneas, pero cuando trabajamos y nos enfocamos en salud, como venimos hablando ahora, no podemos hablar de salud si no hablamos de naturaleza, porque tienen un vínculo directo, ¿no? Entonces, desde la Fundación empezamos a preguntarnos cómo podemos vincularnos y con el conocimiento que venimos desarrollando, generar un impacto sobre la naturaleza que sabemos que directamente impacta sobre la salud. Y así fue que retransformamos una de nuestras líneas
que llevamos adelante hace muchos años, que es la micropropagación vegetal, y la reorientamos en lo que es el desarrollo de plantas nativas. Hoy la Fundación cuenta con un vivero in vitro, que nos gusta llamarlo, dentro del Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, que desarrolla ciencia, desarrolla nuevos conocimientos, pero también produce plantines y nuevas plantas nativas que son transferidas al gobierno de la ciudad y con el que se desarrollan diferentes proyectos. Para los que conocen el Ecoparque, este es un espacio muy lindo, es una isla verde con un montón de características que benefician y sabemos que nos generan muchos, como nos gusta llamar, servicios ecosistémicos, con beneficios en que descienden las temperaturas, mejora la calidad del aire, pero bueno, sabemos que con el cambio climático todo eso en las ciudades es un problema creciente, y la pérdida de biodiversidad también, ¿no? Entonces, en estos vínculos que empezamos a generar con la Ciudad de Buenos Aires, conocimos a Club de Roma y ahí empezamos a colaborar en un proyecto de cómo ver, de disminuir o en realidad no disminuir el efecto, sino cómo podemos generar y regenerar estos espacios verdes en la Ciudad de Buenos Aires. Y así fue que comenzamos con el programa de microbosques urbanos. Para los que no conozcan, los microbosques urbanos son pequeños bosques densos y biodiversos que funcionan como una herramienta, si se quiere, innovadora para desarrollar nuevos espacios ecosistémicos dentro de las ciudades, y no necesariamente tienen que ser espacios grandes, sino con espacios reducidos se puede lograr. Y este método, que fue desarrollado por un ecólogo botánico japonés, el doctor Miyawaki, es un método que, como decíamos todos, hoy no hay que desarrollar nueva ciencia. La ciencia a veces ya está, lo único que hay que hacer es buscarla y generar el impacto y buscar y entrar en acción. Y eso fue un poco lo que empezamos a hacer con Club de Roma y con la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que propone el método es plantar en grandes densidades, o sea, más de un 30% más de lo que se suele plantar, de 5 o más ejemplares por metro cuadrado de diversas especies, y lo que intenta hacer es representar un ecosistema variado natural que permite un crecimiento exponencial, que en poco tiempo podemos ver los beneficios que genera, ¿no? Y entonces, ya terminamos. Y bueno, un poco este trabajo es el que empezamos a hacer, de implementar árboles en la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro primer lugar que lo implementamos es el Hospital de Niños, porque, bueno, lo que no mencioné es que decidimos enfocar este proyecto en centros y espacios de atención de la salud, porque no solo buscamos que regenerar el espacio y que la salud y del predio tenga una mejor calidad, sino que también buscamos generar un efecto terapéutico, un impacto sobre los pacientes, pero también sobre las personas y las familias que acompañan a los pacientes y todo el personal de la salud, que sabemos que si se quiere, la salud en esos espacios es donde necesitan más apoyo de la naturaleza y donde la naturaleza puede generar un impacto mucho más notable. Entonces, en este espacio trabajamos mucho con Gonzalo y con el director del hospital para diseñar el microbosque de acuerdo a las necesidades y a las dinámicas del hospital, porque es importante conocer cómo funciona y cómo trabajan, porque lo que queremos es que este microbosque no solo sea un espacio, sino que lo utilice el sistema, los médicos, los docentes que están en los hospitales. Y en un espacio de 41 metros cuadrados plantamos 370 ejemplares de 20 especies diferentes. Y bueno, estamos empezando a ver el crecimiento. Tenemos proyectados este año 4 microbosques más en distintos centros de atención de la salud. Y la idea es un poco generar esto, como decían, indicadores que nos permitan poder hacer una evaluación y de este impacto, y que a futuro esto pueda transformarse en una política pública, demostrando los beneficios concretos que trae. Genial. Y si alguna persona... Si alguien del público quiere ver un microbosque, ¿a dónde podría ir? El Hospital de Niños Elizalde, el ex Casa Cuna, para los que
lo conocen más así. Ahí está dentro del patio. También ya hay uno en el CESAC 27, que está atrás del DOT. También hay otro. Esos son los dos que ya están en espacios de atención de la salud. Bueno, la verdad que maravilloso. Me acordaba de la imagen que proyectó hoy Eduard, vieron que estaba, digamos, el suelo y la microbiota, ¿no? Y normalmente dividimos, es como que hablamos de la salud, pensamos en el hospital, después hablamos de agronomía, pensamos el suelo. Nos cuesta hacer ese puente entre salud y salud ecosistémica, lo que entendemos como ecología, pero acá hay un hospital, un bosque, hay gente, es hermoso en la mirada sistémica, ¿no? Bueno, Rubén, me imagino que sabrás que te tocaba a vos. Sos muy intuitivo. Bueno, te voy a preguntar, ¿qué hay detrás de la apuesta de Antom por lo que es Climatech y regeneración en América Latina? Y por otro lado, ¿qué inversiones concretas expresan mejor esa visión? Sí. Bueno, hola a todos. Está buena la pregunta porque conecta bien también con el tema del día, que es cómo pasar a la acción. Y un poco qué hay detrás de Antom, hay personas básicamente, y hay una historia personal, y la resumo porque quizás le sirve de algo a alguien, y después cuento sobre lo que hacemos en concreto, pero yo no estaba tan familiarizado con lo que era todas las curvas de Meadows, límites planetarios y todo el estado de ambiente hasta el 2020. O sea, sí, siempre me había gustado la naturaleza, siempre había estado interesado en animales, bosque y demás, pero no era plenamente consciente de la gravedad de la situación. De hecho, siempre me dediqué a la tecnología, a emprender en diferentes startups tecnológicos, hasta que en el 2020 convergieron un montón de factores que de alguna manera fue como tomar la píldora roja de Matrix, no sé si vieron la película, que de repente fue abrir los ojos a la realidad. Puede haber sido la crisis de los 40, puede haber sido que había vendido mi empresa un par de años antes y habían cambiado la situación y me había dado la oportunidad para reflexionar qué estaba haciendo. También en el 2020 siempre me había gustado la naturaleza, habíamos ido con mi familia a Belice de vacaciones y en la selva había visto algunas escenas de deforestación que me habían llamado la atención, no por novedosas, pero sí porque volví y quedamos encerrados inmediatamente porque arrancó la pandemia, entonces tuve mucho más tiempo de empezar a leer y adentrarme en la situación de lo que estaba pasando. También en ese momento, lamentablemente en marzo del 2020, fallece un sobrino mío de 3 años y eso me llevó a hacer un montón de reflexiones sobre la vida y lo efímero de las cosas. Y bueno, y básicamente abrir los ojos a qué le estaba dedicando el tiempo, ¿no? Y en qué mundo quería habitar los siguientes años. Y qué es lo que estaba haciendo al respecto. O sea, tomé la píldora roja, no podía seguir con business as usual, y ahí fue que decidí cambiar, renunciar al emprendimiento en el cual venía trabajando, creo, un emprendimiento tecnológico blockchain, y hacer algo que tuviera que ver con lo ambiental. Tanto para pensar por amor a la naturaleza, como pensar en dónde quería habitar yo en los próximos 15, 20, 50 años, y también en pensar en el mundo que le quería dejar a mis hijos, ¿no? Que le queríamos mi esposa y yo dejar a mis hijos, porque de hecho Antom, la empresa que fundamos, el nombre viene de Andrés y Tomás, que son los nombres de nuestros hijos. Así que básicamente una empresa familiar que nació con ese objetivo. ¿Con qué objetivo nace? En ese momento, habiendo decidido dedicarme a lo ambiental, no sabía mucho qué quería decir dedicarme a lo ambiental, simplemente eran las ganas de hacer algo. Pero bueno, tengo perfil emprendedor, siempre me gusta pasar a la acción y poner manos a la obra rápido. Así que después de aprender un poco y experimentar ciertas cosas, lo que entendí es que en base a la experiencia que tenía y al conocimiento y a mi background, lo mejor que podía hacer era tratar de apoyar a otros emprendedores a desarrollar sus emprendimientos regenerativos, ¿no? O sea, era aportar conocimiento, plata, redes y toda la experiencia que teníamos, y hablo en plural porque mi esposa también es de background emprendedora y somos los dos socios del fondo, para apoyar emprendedores que trabajasen justamente en la transición hacia un sistema productivo regenerativo. Veíamos mucho hablar de sostenibilidad, veíamos mucho hablar de emprendimientos que tratasen de
hacer las cosas un poco mejor. La realidad es que no veíamos tanto y queríamos apoyar a desarrollar emprendedores que quisieran realmente transformar un poco más de raíz los sistemas productivos. Y ahí además encontramos específicamente en el sector agroalimentario en Latinoamérica que convergía en una oportunidad de impacto muy grande por todo lo que ya vinieron conversando del impacto de este sector en el mundo y en Latinoamérica en general, con una oportunidad de negocios gigante, ¿no? Como que es un sector en donde siempre hubo innovación, en donde mueve, digamos, buena parte del PBI de las exportaciones del continente vienen del sector agroalimentario, en donde la naturaleza forma parte de la infraestructura base productiva, entonces tenía todo el sentido hacerlo. Así que lo que abrimos... Sí. A mí me gustaría que quede claro como qué hace Antom, ¿no? Sí. ¿Y qué inversiones concretas se expresan en eso? Por Sí. las dudas. Ahí voy a eso. Entonces, abrimos Antom con el objetivo de invertir en soluciones basadas en la naturaleza y emprendimientos de base tecnológica, en donde el impacto estuviera directamente relacionado con la facturación dentro del sector agroalimentario. Algunas inversiones concretas que hicimos, ahora, para hacer el mini pitch de Antom, invertimos montos de entre 25 y 100 mil dólares en empresas en etapas tempranas del sector agroalimentario en Latinoamérica. ¿Qué tipo de empresas invertimos? Bueno, varias ya las fueron viendo en los últimos paneles. Reforest Latam es una de las empresas en las cuales invertimos. Invertimos también en Roots, de ganadería regenerativa que comentó Van en el panel anterior. Invertimos también en EIRU, que es la plataforma de monitoreo de biodiversidad que comentaba Lucas también en el panel anterior. Invertimos en Satellites on Fire, que es una empresa fundada por Frank a los 16 años, que hace detección de incendios forestales mediante inteligencia artificial e imágenes satelitales. Invertimos en Quilimo, que es una plataforma que utiliza tecnologías para hacer proyectos de salubridad de cuencas hídricas. Invertimos en Poaz, que es una empresa costarricense que lo que hace es desarrollar una tecnología para producir biochar de manera más eficiente a partir de residuos húmedos de piña y café. Y por poner otro ejemplo, invertimos en Wiro, que es una empresa chilena que hace regeneración oceánica a través del cultivo de algas con comunidades locales. Una cosa que nos dimos cuenta, y con esto cierro, después de empezar con nuestro trabajo en Antom, es que, y citando al Eternauta, o al menos a la versión televisiva, nadie se salva solo, y éramos muy pocos trabajando en esto en Latinoamérica, y que hacían falta muchísimos más emprendedores, actores, emprendedores, inversores, científicos, de todo, trabajando en este tema, y entonces encontramos en lo que es la etiqueta Climate Tech, que era una etiqueta que generaba mucha atracción, ¿no? Que era algo que estaba muy de moda a nivel mundial y que de alguna manera generaba que un montón de personas de backgrounds distintos se interesaran en el tema. Entonces empezamos a desarrollar comunidad Climate Tech en Argentina y Latinoamérica, justamente para, como estamos mucho por propósito, para que realmente podamos tener un impacto mucho mayor al que podíamos tener nosotros solos, que iba a ser ínfimo. Y a partir de una primera cena que hicimos en 2022, donde agarramos el teléfono y llamamos a los emprendedores que en ese momento encontramos que se percibían Climate Tech en Buenos Aires, armamos, después de la cena se generó muy buena energía, hubo mucha ganas de continuar y se generó un grupito de WhatsApp de 15 personas de los que habíamos participado. Hoy en día en esa comunidad son 1000 personas que trabajan activamente en el tema, vamos por la organización de la 4ª Conferencia Argentina Climate Tech, hay varios emprendedores, como los casos que mostraron, que por suerte crecieron un montón y pueden mostrar casos exitosos del tema. Y un último punto es que también organizamos retiros Climate Tech para que estos emprendedores pensemos la forma en que hacemos las cosas, porque creemos que es súper importante, más allá de la parte emprendedora tecnológica y todo lo que se ve en los medios, que es súper importante trabajar desde el humano para que realmente podamos tener algún impacto real y no hacer un poco más de lo mismo con nuevas tecnologías. Bueno, buenísimo. Como pueden ver, se supone que esta es la parte del pasar a la acción y muchas veces tenemos como una idea fija cuando hablan del monocultivo, ¿no? Como de que parece que pasar a la acción es manos a la obra, hands-on, de ir a poner la mano en la tierra, pero hay muchas maneras como culturas de pasar a la acción. Una manera de pasar a la acción, en este caso, cuando dicen put your money where your mouth is, ¿no? Ser coherente, decir, bueno, vamos a invertir en lo que sentimos que hay que invertir, es una manera de pasar a la acción, porque si no, uno se queda hablando
en el business as usual. Entonces es una manera de pasar a la acción. Armar una comunidad de Climatech también es otra manera de pasar a la acción. Y no todos pasamos a la acción de la misma forma. Eso es importante, entender la biodiversidad cultural en la manera de pasar a la acción. Yo, por ejemplo, me dedico a comunicar, a hablar, y muchas veces me dicen, bueno, pero no haces. Digo, ¿cómo que no hago? Porque hablo, parece ser. Yo te digo, hay muchas maneras de accionar. Un tema sobre los tiempos para que lo cuidemos entre todos. O sea, creo que nos matamos el 90% del tiempo en la pregunta 1. Entonces ahora viene la ronda de la 2. Creo que todos entendieron el mensaje. Tienen 10 segundos listos ya para responder la segunda pregunta. Así, un poco en broma, ¿no? Pero así podemos hacer 2 preguntas del público, ¿no? ¿Ok? Bueno, cualquier cosa me avisan los timekeepers. Vamos a Damián, y ahora sí voy con una más formal. A ver, ustedes están trabajando sobre uno de los grandes cuellos de botella de la restauración. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? Porque intervenir escala sin perder calidad ecológica, y acá estoy viendo también a parte del equipo de ReForest, es un desafío muy grande, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué condiciones hacen falta para que la restauración de ecosistemas deje de ser marginal y pueda convertirse en una estrategia real de regeneración territorial en América Latina? O sea, ¿cómo escalamos esta solución? Gracias por la pregunta fácil. Yo creo que hay 3 cosas que tienen que darse. En primer lugar, que se habló un montón, empezar a internalizar el valor de la naturaleza. En segundo lugar, la fuente de financiamiento. Y en tercero, la tecnología que nos permita escalar estos proyectos. Cuando hablamos de internalizar el valor de la naturaleza, no lo digo como un gesto ético, que también lo es, sino como una decisión económica racional. Los sistemas productivos están basados en ecosistemas. Hoy sabemos que más del 50% del PBI global depende directamente de la naturaleza, y esa debería ser una razón de fondo muy fuerte para que empecemos a traccionar desde ahí el convencimiento de que tenemos que cuidar la naturaleza para generar resiliencia. Cuando hablo de las fuentes de financiamiento, los mecanismos existen o se están creando: mercados de carbono, bonos de biodiversidad, pagos por servicios ecosistémicos. Falta desarrollo, falta que tengan penetración, falta que tengan claridad, y que una vez que lo tengamos vamos a restaurar o a dejar de ser un esfuerzo individual con beneficios colectivos, y cuando reconozcamos eso, digamos, también va a traccionar por ahí. Y lo tercero es la tecnología, que es lo que estamos tratando de desarrollar en ReForest para poder intervenir a escala de paisaje y poder realmente escalar los proyectos de restauración, porque hoy del método tradicional no se puede. Entonces necesitamos ese cambio de paradigma para que, bueno, podamos escalar realmente y restaurar a gran escala. Bueno, buenísimo, gracias. Un aplauso por eso. Yo le agrego también, además, el aspecto humano de la convicción de mantener el norte dirigido, además él es del norte, vinculado al propósito, ¿no? A un propósito de regenerar. Porque todo lo demás viene a acompañar esa convicción personal, ¿no? Vamos con vos, Solange, entonces. Y la pregunta es, hablaste de los microbosques, dijiste algo así como junto a Club de Roma, gobierno. ¿Cómo fue la experiencia se habló mucho de colaborar acá, de articular? ¿Cómo fue esa experiencia en el universo, cómo era Dunbar? Ahí la tenemos, la mirada antropológica de los 150 colaboradores que podemos tener. ¿Cómo fue la experiencia de articular con otros actores? Bueno, un poco la realidad es que en la Fundación siempre tuvimos como una premisa de vincularnos, porque creemos que solos nunca llegamos, o al menos llegamos mucho más tarde a lo que uno busca. Entonces la vinculación es una característica nuestra, incluso la vinculación público-privada. Cuando hace 25 años era mala palabra decir vinculación público-privada y era casi considerada una traición. Entonces la vinculación, en ese sentido, nosotros estamos muy acostumbrados a vincularnos, pero creo que hay algo importante que se va dando en esta vinculación y sobre todo en el público-privado, que es la confianza. Y creo que es clave generar esa confianza, y creo que un poco todo esto surgió un poco de la confianza. Javier, gracias, porque él estaba en el gobierno cuando empezamos con todo esto, y él confió en nosotros, en que podíamos
porque nosotros veníamos trabajando mucho con el sistema de salud, Ministerio de Salud, pero nunca habíamos colaborado con Secretaría de Ambiente, y la realidad que fue muy buena, creamos ese vínculo de confianza, así el vínculo de confianza nos trajo a Club de Roma y nos fue generando una red de confianza que creo que es clave para que las cosas funcionen, ¿no? Un poco lo que veo acá es eso, es esa red de confianza que va generando actores donde, bueno, yo lo conozco a él, sé cómo trabaja, el otro lo conoce, es toda una red que va permitiendo que estas cosas sucedan y la vinculación es clave para todos estos proyectos que nos exceden a uno como uno y hay que trabajarlos todos juntos. Bueno, gracias, muchas gracias. Rubén, me imagino, dijiste que te tomaste la píldora roja, pero después te tomaste la verde, ¿no? Digo, porque claramente... Ok, me imagino que hay bastante gente en el público que se estaba quedando dormido cuando empecé a decir, invertimos en Reforest, invertimos en Leoto, invertimos, empezaron a abrir los ojos, ¿no? Y empezaron a decir, epa, se viene el coffee break y se viene esta pregunta, ¿no? Hay una puerta atrás, si querés. ¿Qué distingue para ustedes un emprendimiento con impacto de uno que además puede sostener ese propósito, atraer capital y escalar de verdad? Intento contestar rápido. Pero es rara la pregunta porque para mí no hay nada que lo distinga de... No, pero es que yo creo que para que un emprendimiento tenga impacto, el emprendedor tiene que poder mantener el propósito y el emprendimiento tiene que ser económicamente rentable. O sea, nosotros internamente, dentro de Anton, nos gusta llamarnos idealistas pragmáticos. O sea, lo hacemos por amor a la naturaleza y por querer una cultura regenerativa, pero si un emprendimiento que quiebra a los 6 meses no va a tener ningún impacto. Entonces, creo que en última instancia lo que distingue a los emprendimientos son los emprendedores, que sean emprendedores por un lado, que tengan la camiseta de lo regenerativo puesto y que realmente quieran una transición. Creo que Eduard contaba antes sobre el framework de los 3 horizontes de trabajo. En general lo que vimos es que, por un lado, hay muchos emprendimientos que trabajan sobre hacer un poco mejor las cosas en H1, ¿no? En business as usual. Los emprendedores que nosotros miramos, en general, siempre trabajan sobre el horizonte de transición, sobre un horizonte H2, y en algún momento se encuentran con disyuntivas donde tienen que negociar o balancear y que eventualmente pueden llevar la cosa o para un H3 o para mantener las cosas en H1. Entonces ahí que los emprendedores tengan la camiseta puesta nos parece fundamental. Y por el otro también, lo otro que buscamos es que el emprendimiento sea... que tenga un atractivo para que haya alguien que lo compre, ¿no? O sea, como que tienen que vender productos o servicios que alguien esté dispuesto a pagar por ellos, más allá de lo regenerativo. Y eso se puede dar o bien por regulaciones en algunos casos, lo cual tiene sus pros y sus contras, y en algunos casos son apuestas, pero si no, tienen que tener productos que sean lo suficientemente atractivos, independientemente de que sean regenerativos. Y eso es algo que elaboramos mucho. O sea, hay algo que Bill Gates creo que llama en el libro que sacó en 2020 el Green Premium, que es el diferencial que hay entre un producto regenerativo, sustentable y el producto normal. Y eso, lamentablemente, el mercado para productos con Green Premium es muy acotado. Entonces, el producto tiene que o ser económicamente competitivo, tiene que dar dar una percepción del valor por el cual alguien esté dispuesto a comprarlo, o tiene que haber algún camino para que baje el precio lo suficiente para que alguien lo compre. Así que básicamente vemos esas cosas. Muchas gracias. Mencionabas el modelo de los 3 horizontes, que cualquier cosa pueden ampliar. Los H son horizontes, ¿no? Horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3. El 2 es el horizonte de transición, así que por las dudas si alguien se quedó pensando que era... Bueno, Vir, pregunta entonces... No. Tenés, todos robaron un poquito, así que vamos. El que mejor se portó fue Damián, después le pido un aplauso extra, pero... bueno, vamos con una pregunta para vos y 2 preguntas bien afiladitas del público, que vayan pensando ahí, quizás 3 y las hacemos muy picaditas y rápidas, pero vemos. ¿Qué estrategias se están aplicando en estos territorios que contabas para impulsar este desarrollo regenerativo y cómo participan las comunidades? Bueno, yo había entendido que tenía que responder las 2 preguntas, así que por eso se me dio el tiempo. Bueno, remarcá con resaltador juntos, esta. Pero sí, me parece que
que es importantísimo esto que se viene hablando un montón de medir resultados para que la regeneración no termine siguiendo el camino del desarrollo sustentable definitivamente, y sobre todo esto, salir a los territorios a hacer que las comunidades participen y darles voz y voto. La realidad es que quizás a diferencia de hace unos años, en nuestra experiencia con las comunidades en los territorios, son sumamente conscientes ya de cómo la destrucción de la naturaleza está afectando a las economías regionales. Quizás antes se veía eso desde los sectores más pensadores o académicos o científicos, pero hoy la realidad es que hay un enfrentamiento real a que no hay leña para pasar el invierno porque no hay más bosque nativo. Entonces me parece que hoy más que nunca tenemos que salir a trabajar con la gente y apoyarnos ahí en esas bases territoriales. Gracias. Bueno, ahora vamos a administrar muy bien el tiempo de las preguntas. Entonces, sí, ya te vi, quédate tranquila. Y 2 ahí, ¿quién da más? ¿Quién da más? Tenemos 2, 3, listo, cerrado. Entonces, vamos a hacer muy bien el tema de las preguntas. ¿Qué sería muy bien? La pregunta es pregunta, no es cuando yo era chiquita. Pregunta. Si saben a quién, bárbaro, no, perdón, lo digo con humor, ¿Sale? pero sí, Sí. así cuidamos el tiempo. Pregunta No, ahí va. generativa. Termino la regla. Si saben a quién está dirigido, Sí. genial. O sea, si Sí, vos sí. decís a Damián o fulano, Ajá. y vamos, y respuesta cortita de este lado. Tengo una pregunta para 2 personas, para Damián y para Rubén. ¿Cómo se puede hacer ¿Qué para hacemos? que las comunidades indígenas sean partícipes también de los beneficios económicos a raíz de los servicios ecosistémicos que vienen resguardando hace siglos? ¿De qué manera conectar sus proyectos, sus inversiones con las comunidades indígenas que muchas veces, por ahí el término emprendedor, son emprendedores, pero no de una forma urbana? ¿Cómo se puede conectar esto? Bueno, ¿quiere responder uno de los dos o se reparten el tiempo? A ver, decidan. Yo te cuento cortito lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros trabajamos para el developer de proyectos, que puede ser de biodiversidad, de carbono o lo que fuere, y los proyectos que más nos entusiasman son los de agroforestería. Entonces, por otro lado, los proyectos de carbono que trabajan con comunidades, tienen mucho más puntaje y por ende ese bono vale más. Entonces creemos que por ahí, por ese lado, hay algo que va a beneficiar a las comunidades. Nosotros no tenemos contacto directo con esas comunidades, pero sí nos involucramos mucho en que el proyecto tenga ese condimento. Ampliando, o sea, depende del proyecto. Hay proyectos en los cuales es más directo el trabajo con comunidades, como en el caso de los que decía Damián. De hecho, hay un ejemplo de un proyecto de Japaní Deport que trabaja en misiones y también trabaja con bono de carbono y valen más justamente por trabajar con la comunidad local. Y, por ejemplo, en el caso de Huiro, que comenté, de plantación de algas, la hacen junto con comunidades locales que, bueno, estaban vendiendo las algas a un precio ínfimo y gracias al trabajo con ellos están trabajando más con parámetros de comercio justo. Me quedó el chiste, alga había que hacer, ¿no? Pero bueno, no pude evitarlo. Entonces vos. Bueno, felicitaciones a todos. Dos preguntas cortitas. Una, sobre todo en la ciudad posible, Club de Roma, vos hablaste de una experiencia en Misiones y otra en Puerto Madryn, y yo me pregunto cómo estas lógicas pueden llegar a los espacios urbanos. Hablábamos en alguna de las presentaciones de que el 90% de las poblaciones viven en grandes ciudades, y en las grandes ciudades hay veces que ni siquiera en un mismo edificio se puede juntar la gente para resolver los problemas de 20 familias o 15 familias. Entonces, ¿cómo yo tenía la expectativa en Ciudad Posible de que tratemos de generar El consorcio posible, quería decir. en espacios urbanos? Y la otra pregunta es también a todos, el tema del greenwashing, porque el marketing verde inunda hasta las petroleras y inunda absolutamente todo el ecosistema corporativo y general. Entonces, ¿cómo se diferencian o cómo contrarrestamos ese tema del greenwashing, que realmente es algo que conspira contra la confianza que mencionaba Natalia, ¿no?
Bueno, a ver, Vir, sin repetir y sin soplar. No, sí. Consorcios y greenwashing. Me jugó en contra, voy con la primera pregunta, me jugó en contra el nombre, lo estamos repensando. No, la realidad es que la Ciudad Posible viene trabajando hace como 15 años en estrategias de economía circular y de regeneración urbana en las ciudades. Yo en este caso, digamos, traje 2 experiencias que son algunas de las que estamos trabajando con el club, pero porque por ahí tienen como un componente de activación comunitaria y territorial más importante, pero la realidad es que venimos trabajando hace un montón de tiempo en estrategias de como decía, economía circular, con las empresas, con los gobiernos locales y con comunidades, desde una diversidad de enfoques. Hay una diversidad de proyectos enormes, algunos nos conocen, entonces como muy amplio el tema, pero bueno, por supuesto que siempre se puede pensar la regeneración en términos urbanos, ¿no? Es totalmente necesario por la concentración de la población. Bueno, nos quedaba una que no me acuerdo quién era. Vos. Gracias. Esta es para Damián. Damián, ¿qué porcentaje de pérdida tienen con esa restauración inducida y cómo se vincula la base comunitaria de los territorios con una solución TEC que permite la gran escala, pero cómo se vincula la comunidad a esa solución TEC? Bien, qué buena pregunta. Voy primero con lo que me preguntás con respecto a la cantidad, a la tasa de éxito que tenemos. Cada especie tiene un poder germinativo distinto, por ende, en el laboratorio aumentamos ese poder germinativo, trabajamos mucho en el desarrollo radicular, entonces la cantidad de semillas que van por cápsula está determinada en función del poder germinativo y trabajamos con redundancia porque la naturaleza tiene sus procesos. Entonces, por ejemplo, si nos pedís 800 árboles por hectárea de regeneración lograda y sabemos que nos va bien, posiblemente estemos llegando al terreno con unas 1.500, 2.000 cápsulas, entendiendo que en ese proceso natural van a quedar muchas menos y al final del día nuestros clientes nos cuentan las costillas, tenemos un contrato de regeneración lograda, entonces van y miden en el terreno, se hace un stock de renovables que es lo que vendemos nosotros. Nosotros te vendemos un stock de renovables en el terreno. Y con respecto al impacto en las comunidades, hoy estamos trabajando con organizaciones como The Nature Conservancy, como la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, como la Land Innovation Fund en Brasil o la Fundación Moisés Bertoni en Paraguay, que en realidad ellos son los que tienen el anclaje territorial y son los que trabajan con las comunidades. Nuestro impacto, sabemos que al impactar en el terreno vamos a tener un impacto, por supuesto, en las comunidades, pero nosotros no lo medimos directamente porque no tiene nada que ver con nuestro core business, que es restaurar simplemente el ecosistema. No sé si te respondí. Bueno, les pido un fuerte aplauso para todos estos regeneradores y gracias, Thaís, te dejo la conducción. Antes de que salgamos todos corriendo a buscar un café, 2 avisos parroquiales. 1, agradecer a Quilmes y Safran, gracias a los cuales tuvimos bebidas en el almuerzo y snacks en los breaks. Y otro, vuelvan después de recargar energía con el café, porque sigue un panel sobre finanzas que creo que a todo el mundo le va a interesar. Eso, a refrescarse.